Muy buenas tardes para todos los que están conectados a esta hora. Bienvenidos a nuestro programa. La crisis nos reta a producir cambios. Y sé que en estos tiempos hay circunstancias difíciles en la vida en las cuales la crisis ha traído unas consecuencias. Y esas consecuencias las estamos viendo reflejadas en la economía. Y hoy va a ser un programa muy interesante porque vamos a mirar varios aspectos de acuerdo a la luz de la palabra, cómo es la circunstancia, la situación de las deudas que tenemos nosotros, porque no debemos dejar a un lado, ¿sí?, que también nos está afectando a nivel mundial y a nivel de iglesia. Y yo sé que en este tiempo, en estos momentos, hay cosas en las cuales debemos nosotros que empezar a trabajar en todo momento. Pero antes que todo quiero orar para empezar en este tiempo que sé que va a ser de gran bendición. Señor, te doy gracias por esta tarde, por tu infinito amor, Señor. Gracias por este programa, gracias, Señor, por el invitado que tenemos en el cual va a discernir sobre todo, Señor, el tema del cual hemos venido con inquietudes en el corazón y que estamos cada día más, Señor, viendo y viviendo, Señor, una crisis difícil, Señor. Yo doy gracias por cada persona que se conecta hoy y sé que va a ser de bendición para cada uno de ellos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Y yo quiero presentar a nuestro invitado, que es el pastor Arnold Brown, de la ciudad de San Andrés. Pastor, bienvenido a este programa de La crisis nos reta a producir cambios. Bueno, muchas gracias, pastor, por esta invitación, mi amado amigo, y qué gusto poderte saludar a través de este medio, a usted, a su esposa, a sus hijos, qué gusto saludarlos. Y bueno, a esa hermosa iglesia, a esa hermosa iglesia allá en Montería, qué bonito, a todos los que hacemos parte de esa iglesia, un abrazo tremendo a la comunidad cristiana de adoración y fe, qué bendición. Así es, pastor. Gracias por aceptar la invitación. Sé que son momentos cruciales en los cuales estamos viviendo todas las personas a nivel mundial y a nivel Colombia también, ¿verdad? Pero Así es. sé que Dios tiene consejos especiales para nosotros en esta noche. Yo comentaba algo, pastor, que esta crisis que es mundial, ¿verdad?, ha traído unas consecuencias bien grandes, bien fuertes, ¿ya? Y eso lo estamos viviendo nosotros o lo estamos viendo reflejado en la economía, ¿cierto? Y Sí, vemos señor. también que cada país, ¿ya?, está haciendo, buscando hacerle frente a la economía porque hay un desaceleramiento de ella, ¿sí? Y nos lleva a ver que eso trae desempleo, trae quiebras en empresa y como personas muchas veces traen endeudamiento cada día más. ¿Por qué? Porque se necesita de pronto para tener y sustentar, ¿sí?, un hogar, una casa, una familia, ¿verdad? Pero también sabemos algo muy especial, que la Biblia también nos reseña, ¿sí?, dentro de todo el tiempo de la Biblia, aquellos espacios o las veces que la tierra también ha estado en crisis, y crisis también económica en muchos sentidos, ¿verdad? Sí, Pero señor, han así es. salido adelante, ¿verdad? Han salido adelante. Entonces, pastor, yo quiero con esta interacción preguntarle, ¿cuál sería el consejo, ¿sí?, a la luz de la palabra para poder restaurar la economía? Porque es que tenemos que mirar cómo podemos, porque la crisis nos reta a producir cambios. Entonces, ¿cuáles serían esos retos a producir cambios en este tiempo, pastor? Sí, señor. Es lo que usted está hablando, pastor, es muy interesante, importante, porque es exactamente en estos tiempos donde el pueblo de Dios y la gente en general tiende a meterse en deudas y se le olvida, por ejemplo, lo que habla la Biblia en relación al tema.
Por ejemplo, el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, pues les es claro diciéndole que no deben deber un peso a nadie, sino que más bien debemos nosotros pagar nuestras deudas. Romanos capítulo 13. Pero si nosotros también nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar a un hombre sabio como Salomón. El hombre que usted recordará muy bien el momento en el que Dios le coloca un cheque en blanco y le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y lo que tú quieras te voy a dar. Yo a veces me he puesto a pensar, si Dios me dijera a mí, pídeme lo que quieras, y uno podría decir, bueno, ¿qué le pido? Y pediría tal vez muchas cosas diferentes a las que pidió este hombre. Y este hombre, recordemos que lo que pidió fue sabiduría. Dijo, Señor, dame sabiduría para poder gobernar, sabiduría para poder dirigir. Bueno, este hombre que pide sabiduría fue el que dijo que el pobre trabaja siempre, o sea, es una persona que siempre va a trabajarle al rico. Y esa es una verdad. El pobre le va a trabajar al rico y eso es lo que nosotros vemos. Porque si en el mundo todos fueran ricos, entonces ¿quién trabajaría? ¿Quién trabajaría? Es correcto, pero entonces en su sabiduría dice que es una realidad de que el pobre le trabaja al rico, pero luego de eso dice que el que presta se convierte en esclavo del que le presta. En otras palabras, el que toma prestado se convierte en un esclavo de ese prestamista. Y yo me puse a reflexionar, pastor, sobre este tema, porque ahí hay una verdad, pero antes de entrar en esa verdad me ponía a pensar, qué tremendo el tema de la deuda, porque la deuda lo convierte literalmente a uno en esclavo. Yo le digo a usted, pastor, necesito que me hagas un favor, por favor, préstame, es que estoy en una crisis, necesito que me prestes X cantidad de dinero. Y usted termina prestándome esa cantidad de dinero, no sé, 1 millón, lo que sea, usted terminó prestándome. Y el asunto es que en ese momento que usted me presta ese dinero, yo tengo un vehículo, un carro nuevo, no dejo que mi esposa lo conduzca, no lo toca a nadie porque el carro está nuevo. Y yo digo, este carro no se lo presta a nadie, pero en ese momento usted que me prestó el dinero me dijo que viene para acá a visitar la isla de San Andrés, me llama, pastor, voy para la isla de San Andrés. Ok, bueno, pastor, y usted llega y usted me dice a mí, oiga, pastor, necesito un favor, es que voy con unos amigos, ¿será que me presta el carro? Y aunque yo dije que no iba a prestar ese carro, me queda como muy difícil a veces decirle a usted que no porque estoy endeudado. Y se lo presto no porque sea de mi agrado prestarlo, sino se lo presto sencillamente porque estoy endeudado y si le digo que no, posiblemente usted me va a decir, entonces págueme lo que me debe. Y no tengo cómo pagar lo que debo. Entonces termino siendo un esclavo por causa de la deuda. Ahora, hay que tener en cuenta aquí algo importante, porque Salomón dice que el pobre le trabaja al rico. Y eso no es una desgracia, porque eso es una realidad. Pero hay que tener en cuenta que el pobre le trabaja al rico, pero le trabaja por dinero. Le trabaja porque quiere un mejor vivir, un mejor subsistir. Le trabaja porque el trabajo no es deshonra y él quiere trabajar para adquirir cosas, para comprar cosas, para pagar el arriendo, para comprar la comida de los niños. Así que trabajarle un pobre a un rico no es deshonra. Pero cuando habla del prestar, dice que el que presta es esclavo. Fíjate que ya no habla de trabajar, habla de esclavitud. Y la esclavitud es completamente diferente porque el esclavo trabaja pero no recibe paga por lo que trabaja. El esclavo trabaja pero no le pagan. Así que el esclavo está en peores condiciones que el que presta. En otras palabras, el que presta está en peores condiciones que un pobre. Porque hay gente que dice que yo presto porque soy pobre. Entonces uno tiene que tener, porque entonces surgiría la pregunta, bueno, ¿cómo hago entonces para en medio de la crisis? Pastores, qué fácil, ¿cómo hago ahora para en medio de la crisis no caer en deuda? Y es importante entender, hay un principio que aún incluso en economía, aunque en economía no le colocaron el nombre bíblico, pero se llama el principio de José. Ahora, ¿cuál es el principio de José? El principio de José es el principio del ahorro. Y este principio es no solamente el principio, es el principio de Dios.
este principio extraordinario, porque la vida, cuando se dio este texto, pastor, en el libro del Génesis, que nos habla de la historia de José y de cómo cuando el faraón tuvo los sueños, porque recordará usted que el faraón tuvo dos sueños, Sí. uno de una espiga y el otro sueño que tuvo, que no fue de una espiga, sino de unas vacas. De unas vacas, sí. ¿Cierto? Y entonces él llama al faraón, perdón, llama a José, lo sacan de la cárcel y José entonces le interpreta, porque en ambas eran 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas buenas y robustas y 7 espigas que no estaban muy robustas. Entonces, en esta historia se describe lo que es la vida en general. O sea, la vida completa en el mundo entero, la vida para el blanco, para el negro, la vida para el rico, para el pobre, la vida para el alto, para el flaco, la vida para el que es cristiano y para el que no es cristiano, se compone de vacas gordas y de vacas flacas. Uh-huh. O sea, así es. El ser humano tiene que entender que en la vida en general es lo que se interpreta del sueño. La vida está compuesta en general por vacas gordas y vacas flacas. Siempre las vamos a encontrar. Todos los seres humanos vamos a encontrar en el caminar de la vida. La representación del sueño es la representación de lo que es la vida. La vida está representada por vacas gordas y por vacas flacas. El asunto es qué hago yo con las vacas gordas. Que muchas veces las quieren aprovechar para sacar la mejor carne. Ese es el gran problema, que cuando nosotros no entendemos que la vida está compuesta por vacas gordas y vacas flacas, entonces cuando llegan las gordas se nos olvida y pensamos que todas las vacas son gordas. Así es. Entonces, el primer principio que debe tener el cristiano es entender, pararse frente al espejo y entender, no importa que seas cristiano o no, la vida está compuesta de vacas gordas y de vacas flacas. El tema es que usted sabe que hay un pensamiento por ahí un poco neopentecostal de que es que somos prósperos y más prósperos y sí, yo creo, y usted me conoce a mí y usted sabe que yo soy una persona que cree en la prosperidad, pero en una prosperidad sensata, en una prosperidad equilibrada. No es que confiéselo y dígalo y entonces ahí cae la iglesia muchas veces, entonces cree que listo, como somos hijos del rey, solo tendremos vacas gordas. Acuérdese, la vida está compuesta de vacas gordas y vacas flacas. Y este sueño no era, ese sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, ni siquiera las vacas gordas y flacas eran para el faraón, era para el pueblo de Dios. Para el pueblo. Dios no lo hizo por el faraón, Dios lo hizo por el pueblo. De hecho, Dios preveyó muchos años adelante. Dios preveyó y permitió que vendieran a José y permitió todo esto porque ya Dios sabía lo que venía, pero la provisión era para el pueblo, para Jacob y sus hijos, su descendencia, que los que aprovecharon y comieron ahí fue el pueblo de Egipto, fue al revés. Sí, pero tuvieron que pasar por la etapa de las vacas flacas. Claro que sí, claro que sí. Claro, es que exactamente las vacas flacas es la que los lleva a ellos a Egipto. Porque en el caso, por eso Dios levantó a un José. Por eso se llama el principio de José, porque incluso Jacob no tenía ese principio. Ellos se comieron todo lo que tenían, de tal manera que ahora necesitaron ir hasta Egipto. Pero José, Dios le da la estrategia y José entonces dice, mira, aquí lo que va a pasar, entiende el sueño y entiende el sueño, lo que me dice es, la vida está compuesta de vacas gordas y vacas flacas, así que necesitas una persona sabia, importancia, sabiduría, una persona sabia que pueda administrar. Y entonces el faraón dice, bueno, ¿qué persona sabia? Pues tú. Entonces es cuando José entonces determina, listo, vamos a hacer bodegas. Ahora, las bodegas en la Biblia representan ahorros. Y ahí es donde está el gran problema del cristiano de hoy. Que el cristiano de hoy
se come todas las vacas gordas y se les olvida hacer bodegas. ¿Por qué? Porque, pastor, muchas veces nosotros hemos perdido la capacidad de entender cuándo estamos para lujos y cuándo estamos para necesidades. Entonces sí, encontramos cristianos dándose una vida de lujos cuando no están para lujos, sino para necesidades. Así es. Así Entonces, es. por ejemplo, eso Pablo decía, ¿no? Por eso Pablo decía, yo he vivido en la abundancia y aún en la escasez, ¿no? Es correcto. He aprendido a vivir. Cualquiera que sea, he aprendido a vivir en la abundancia. O sea, he aprendido a vivir en la abundancia, vacas gordas. Y también he aprendido a vivir en la escasez, que quiere decir que de las gordas guardé para... Claro, de las gordas guardé para poder tener cuando lleguen las flacas. El gran problema es que a veces nosotros no guardamos. Entonces, cuando no guardamos, comenzamos a caer ahí en el tema del préstame. Y cuando viene a ver, estamos tan endeudados que ya no podemos caminar de tantas deudas. Y el gran problema es que la deuda produce amargura. Si usted recordará, cuando David tuvo que huir de Saúl porque lo quería matar, subió hasta las montañas y se metió en una cueva. Y estando en esa cueva dice que le llegaron de noche 400 hombres, pero eran 400 hombres que venían amargados, endeudados y deprimidos. Ahora, fíjese algo aquí, venían endeudados, amargados y deprimidos. Es que la deuda produce amargura, la deuda produce depresión. Entonces, claro, David tuvo que enseñarles a ellos, coger y enseñarles disciplina. David tuvo que enseñarles a ellos, o sea, sacar toda esa cantidad de cosas cerradas que tenían y comenzar a meter ahora cosas correctas. Y dentro de las cosas correctas le enseñó disciplina, porque es la indisciplina la que lo lleva a uno a la deuda. Es la indisciplina la que lo lleva a uno al préstame aquí y al préstame allá. Hay personas que, mire, hay personas que se sienten mal cuando no deben. Yo recuerdo una persona una vez estaba endeudada y yo llegué en ese momento y estaba pagándole a alguien que le debía, a uno de esos que llegan a cobrar diario, y le estaba pagando, y después que el hombre se fue me dijo, por fin ya salí de esa deuda. Bueno, ahora sí voy a ver si llamo a fulano para ver, porque es que ya no le debo a nadie. Ahora sí voy a ver si puedo. O sea, yo lo miraba y le decía, espérame, ¿cómo así? O sea, acabas de pagar y entonces ahora, no, porque es que voy a comprar. No, espérame. O sea, no has entendido que la deuda se convierte en una maldición. Es la maldición de la deuda. Entonces hay gente que no prosperan sencillamente porque están con una maldición encima, y es la maldición de la deuda. Porque la Biblia es clara, no debas un peso a nadie. La Biblia es clara, tú eres el que vas a prestar y no vas a sacar prestado. Entonces, cuando no entendemos nosotros estos principios, claro, vamos a estar llenos de amargura, claro, vamos a estar llenos de depresión, gente que no puede dormir porque las deudas que tienen no los dejan dormir. Y luego le comienzan a echar las culpas a Dios, cuando la culpa no es de Dios, porque Dios siempre manda, antes de que lleguen las vacas flacas, Dios siempre mandó primero las gordas. Así es. Así es. Sí, y hay algo muy cierto, pastor. Yo pienso que en este tiempo vemos que el pueblo cristiano vive de una circunstancia que sí, Dios es el que prospera, yo voy a estar prosperado, pero siempre se basa en esa situación y malgastan las cosas, pero no tienen el principio o la ley de José del ahorro, ¿verdad? Así es. Así es, o sea, ellos de hecho les llega ciertas cantidades de dinero buenas, y entonces ellos, ok, gloria a Dios, me llegó la bendición. ¿Y qué pasa? Van y se gastan todo el dinero, pero no hacen bodega. Que fue lo que hizo José. José dijo, ok, vas a poner a trabajar al pueblo. Le dijo al faraón que todo el pueblo trabaje, vamos a darle semillas, que todos trabajen, pero hay que sacarle al pueblo la quinta parte. Ahora, la quinta parte equivale al 20%. La quinta parte equivale al 20%.
Entonces, ¿qué pasaba? Toda la nación tenía que dar la quinta parte. O sea que José lo que propone en una economía sana es que una economía sana debe ahorrar el 20%. Ahora, en el cristianismo nosotros lo tenemos bien claro. Por ejemplo, cuando yo estudiaba sobre este tema de la economía sana y de cómo es el 20%, ok, yo decía, ok, el 10% uno lo ahorra en el banco donde el orín y la polilla corroe. O sea, estoy hablando del diezmo y de la ofrenda. El reino. Ajá. Sí. Y el otro 10% lo guardo en el banco terrenal. El 10% de lo que yo gano, de lo que yo consigo. ¿Qué quiere decir? Me gané 1.000.000 de pesos, 100.000 pesos se guardan. Esos 100.000 pesos son los 100.000 pesos que saco para Dios y son 100.000 pesos que guardo y no sé, usted verá si lo mete en el banco, usted verá si lo mete en la alcancía, usted verá, pero eso siempre se guardan. Eso siempre están ahí. Eso siempre van para el granero, para la bodega. Entonces, esos están guardados allí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega las vacas flacas, tranquilamente yo voy a tener un colchón ahí, voy a tener un descanso allí. Bueno, que es que ya llevamos 15 días, 20 días que no se está, pero yo tengo un colchón allí que tranquilamente uno dice, ok, yo estoy tranquilo porque tengo ese colchón, porque tengo un ahorrito que no toqué, que está ahí, que está guardado. Entonces, ¿qué pasa? Que si la persona hace eso en el año nada más, si la persona lo hace durante un año, tranquilamente, ahí ya solamente tiene un mes completico, más de un mes, ahorrado, que quiere decir que en 10 meses ya tiene 1.000.000 de pesos. Que en medio de una situación como la que hemos tenido, en medio de una cuarentena como la que ha habido, tranquilamente usted dice, ok, tengo un colchón, no voy a gastar de la misma manera, voy a minimizar los costos, porque está bien, por lo menos nosotros en este tiempo que determinamos, ok, los costos ya no, los gastos no van a ser los mismos. Comenzamos primero porque la entrada personal ya no es la misma. Mi entrada personal, mi salario disminuyó. Entonces, a mi salario disminuir, pues también debe disminuir mis gastos. Bueno, igual no hubo salario. Entonces, aunque no hubo salario, mis gastos disminuyen. ¿Eso qué quiere decir? De los ahorros que ya yo tenía, del colchón que ya yo tenía, pues yo comencé a usarlo, que fue lo tremendo que hizo José. Los 7 años de las vacas flacas no hubo hambre en Egipto. Así es. Eso me indica algo, pastor, perdóneme y le interrumpo. Que Dios prácticamente con José nos está enseñando un principio de administración, ¿verdad? Correcto, sí, señor, así es. Y verdaderamente esos principios que Dios ha trazado son para todo el mundo. Fíjate que muchas personas que son empresarios grandes acogen esos principios, ¿cierto? Así es. Pero vemos que en el pueblo cristiano no. Así es. Mira, estos días estaban entrevistando al dueño de la empresa Vélez y lo entrevistaban. Bueno, ¿y ustedes cómo están en este momento? Porque igual la cuarentena ha afectado a grandes y a pequeños. Todo el mundo. O sea, todo el mundo. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes? Entonces él dijo algo, dijo, bueno, yo no he querido despedir al personal. Igual en este momento estamos parados y tenemos un colchón. Oiga eso, tenemos un colchón y con ese colchón estamos tenemos un colchón, lo que no sabemos hasta cuándo va a durar el colchón, esperemos que el gobierno no vaya a alargar esto, pero tenemos un colchón para tanto tiempo. Ahorro. Aquí tenemos en la isla, hay una empresaria muy fuerte, ella es dueña de Hotel Dorado Bogotá, Hotel Dorado en San Andrés, Hotel Arena Blanca, socia de Hotel Las Américas de Cartagena, y somos muy buenos amigos, y en estos tiempos ella me llamaba, me decía, pastor, nosotros tenemos más de 300 y algo de empleados directos, y no hemos querido despedir a ninguno. Lo único que hicimos
es que todos, en medio de esta situación, porque cerraron los hoteles y todo, todos bajaron a un salario mínimo para todos. Dijo, pero aún eso, estamos hablando de más de mil y algo de millones por mes. Y dice, igual nosotros no vamos a despedir a nadie, pero en este momento nos toca echar mano de ahorros. Entonces, esta gente le da uno lecciones de ahorro. No, alguien diría, no, pero es que ellos tienen tanta plata, pero señores, no sé si para ustedes más de 1.000 millones de pesos mensuales no es dinero, o sea, estar pagándolo sin que se esté ganando nada. Porque estamos hablando de una cantidad de dinero, póngale 350, 370 empleados, de a millón de pesos, más lo que hay que pagar de las prestaciones, hay que pagárselas iguales a como las estaban cotizando, porque la idea es continuar. Entonces, cuando usted hace una suma de dinero de estos durante casi ya mes y medio que llevamos, casi 2 meses, pues que llevamos, estamos hablando de 700, 800, casi 1.000 millones de pesos. Uno dice, claro que eso es dinero. Sí, cierto. Lo que me indica lo siguiente, pastor. Si no está el principio de administración, ¿verdad? Entonces el sistema lo induce a endeudarse. Así es. Fíjese algo, que los bancos en esta época, en vez de bajar la tasa, la aumentaron. Sí. ¿Por qué? Porque el sistema, o sea, si tú no tienes esta cultura de ahorro, el sistema te va a llevar a endeudarte, a que necesito endeudarme, que necesito usar la tarjeta de crédito, porque esa es otra. La gente tiene la tarjeta de crédito, pero no sabe manejar la tarjeta de crédito y se le ha olvidado que esto es un negocio redondo de los bancos. Entonces, usted recordará, las tarjetas de crédito salieron o se inventaron para suplir la necesidad de una clase de gente, que era la gente que manejaba ciertos recursos. O sea, era como un plus que los bancos estaban dando a sus empleados. Entonces, estos bancos dando ese plus a sus empleados, no, perdón, a sus clientes. Entonces, pero clientes que manejan ciertos recursos económicos bastante fuertes. Ahora, el asunto es que este tipo de clientes no necesitan el crédito. Porque, ¿para qué? O sea, ¿quiénes son los que necesitan crédito? Los que no tienen plata. Los que tienen plata. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? Que este tipo de personas, llegó el momento en el que a ellos se les, recuerdo bien, a ellos los bancos les estaban cobrando interés por usar las tarjetas. Y entonces ellos fueron a los bancos, devolvieron las tarjetas y dijeron, no, ¿por qué nos están cobrando interés? Necesito que nos devuélvanos, aquí están las tarjetas, nosotros no necesitamos estas tarjetas, las devolvemos. Nosotros no necesitamos la tarjeta. O sea, además, nosotros estamos comprando y nosotros no necesitamos crédito. Los bancos, para evitar que sus clientes se les fueran, le dijeron, bueno, hagamos algo. Si ustedes compran y no compran, si nos compran solamente a un mes, pues no pagan intereses. Y dijeron, este tipo de clientes dijeron, pues bueno, es que nosotros no necesitamos para más tiempo. Nosotros lo que necesitamos es que en el momento, pero nosotros podemos pagar. Así que ellos comenzaron a comprar a un mes y no se le cobra interés. Así que luego de eso, usted recordará y usted sabe bien, o sea, usted cuando usted usa su tarjeta y la usa y la paga para ese mes, no se cobra interés. Pero sí la cuota de manejo. Ahí vamos, pero luego le siguieron cobrando la cuota de manejo. ¿Sabe qué hicieron la mayoría de clientes? Y dijeron, no, nos están cobrando aquí una cuota de manejo. Y fueron a devolver las tarjetas. Dijeron, no, devolvemos la tarjeta porque nos están cobrando la cuota de manejo. Y los bancos, no, nosotros no la necesitamos. Y entonces ahora los bancos dijeron, bueno, está bien, úsenla, pero y ya no le vamos a cobrar cuota de manejo. Y ya no se está cobrando cuota de manejo, pero ¿a quiénes no les están cobrando cuota de manejo? Porque si usted no paga, alguien tiene que pagar. Si usted no paga, alguien tiene que pagar. Entonces por eso se da cuenta que ahora en los supermercados, en el Éxito y en todos estos grandes centros comerciales andan detrás de la gente buscando para meterle el número de cédula para ver si tú eres
si tú estás bueno o apto para recibir una tarjeta. Y usted mira, sí, estás apto. La persona se gana un solo salario mínimo, pero está apto para una tarjeta de crédito y le dan la tarjeta de crédito. Esa persona tiene que pagar las cuotas de manejo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues sencillo, el pobre sigue pagándole al rico. Así es. Así es. Sí, muy cierto. No sé si me hice entender. Entonces, el pobre queda feliz porque le dieron una tarjeta de crédito. Durante muchos años él ha estado soñando con tener una tarjeta de crédito. Se la dieron. Él salió de allí del centro comercial feliz porque le dieron una tarjeta de crédito, pero no sabe manejarla. Él salió contento, feliz. Entonces, ¿qué pasa? Que a él le toca pagar doble. ¿Por qué? Porque a él sí le cobran la cuota de manejo y fuera de eso, él usa la tarjeta, pero no a una cuota, sino que él la usa a 12 meses, a 10 meses, a 3 meses, a 5 meses. O sea que él le cobran los intereses que no paga el rico y paga la cuota de manejo que no paga el rico. Así funciona. Sí, yo escuchaba en una ocasión, pastor, algo que me causó mucha curiosidad y son las famosas promociones que existen en los almacenes, ¿verdad? Y llega, la gente mira la promoción, y lo digo porque yo he pasado por esas, ¿verdad? Ve uno la promoción, está barato, y uno la compra sin necesitarla. Así es, ¿sí? Sin necesitarla. Y después se está endeudando más con esa parte, ¿verdad? Ahí es donde hay un juego difícil. Entonces, yo escuchaba al exponente y decía, mira, no se maten la cabeza, sencillamente ahorren para cuando tengan la plata, ¿sí? Y pueda comprarlo, lo va a comprar aún más económico o a un buen precio, porque siempre en las famosas promociones no es que sea una promoción, sino es un endeudamiento que hay a uno, ¿verdad? ¿Sí? Son endeudamientos que hay. Hello. Se me cayó la llamada. Ay, no, te escucho, pastor. Con el pastor Edgar Villamizar de... Lo estoy escuchando, pastor, lo estoy escuchando. Qué pena, lo pensé escucho. Que se había caído. No, lo estoy escuchando en audio. Ok, pero ¿ya me ve? Lo veo figura congelada, pero se escucha, pastor, siga. Ok, entonces, ¿qué le decía? Es como las personas que se suben en los buses y dicen, bueno, tenemos la promoción y entonces en la promoción tenemos 30 lapiceros por 10,000 pesos. La persona dice, uy, qué barato, qué bueno, qué promoción, pero no necesitas lapicero, tienes lapicero en la casa. Sin embargo, esos 10,000 pesos se fueron. Entonces son cosas que la persona piensa, es que estoy ahorrando, pero no es la manera correcta de ahorrar. Cuando usted tiene el dinero, de hecho, el que tiene el dinero siempre manda. Sí, así es. Así es. Entonces es eso, es que entendamos, ok, tenemos que entender la vida se compone de vacas gordas y de vacas flacas y tengo que aprender a entender los tiempos, porque es importante, imperativo entender los tiempos, en qué tiempo estoy en tiempos de lujo o estoy en tiempos de necesidad, porque sí, es real, hay veces que estamos en tiempos de lujo. Yo he tenido tiempos de lujos, he tenido tiempos en los que yo digo, hombre, puedo darme este lujito, puedo pegarme este viaje, puedo hacerme, pero hay otros tiempos en los que digo, no estoy, ahorita no puedo. No, pero mire que hay esta promoción, no puedo. ¿Por qué? Porque entiendo, no estoy en el tiempo del lujo, estoy en el tiempo de la necesidad. Entonces solamente puedo invertir para cosas que son netamente necesarias. Lo demás yo voy ahorrando. Y entonces cuando llega la hora, entonces yo digo, ok, afortunadamente estoy tranquilo porque tengo un ahorro. Así que puedo soportar porque tengo un ahorro. Así es. Y es lo que le falta al pueblo, ¿verdad? Realmente tener... Y pienso y quiero agradecerle, pastor, por haber tocado este tema, porque estos temas son muy esenciales y necesarios que se planteen en la iglesia, que se planteen dentro del pueblo, que el pueblo lo pueda entender, porque a veces es que el pueblo no ha tenido el direccionamiento correcto, porque uno viene con la mentalidad de afuera, de allá, de lo que uno antes tenía. Entonces es necesario a veces
romper esos moldes y uno decir, ok, qué bueno, porque aprendí esto, porque me enseñaron esto, y entonces a partir de ahora, pues yo comienzo a moverme de otra forma, porque antes no sabía. Entonces, antes era ciego, ahora veo. Sí, no, y la gente con la famosa teoría de la prosperidad, donde dicen, no, yo sé que Dios me va a prosperar, y gastan y no ahorran ni nada, porque piensan que Dios le va a dar cuando ellos Ah, quieren, así pero es. observe una cosa, aquí vimos, tocamos un tema muy especial y muy concreto, que Dios permitió para el pueblo de Israel pasar por las vacas flacas y las vacas gordas, por un Así principio de es. administración, que es para Así todo el es. mundo, Es ¿verdad? para todo el mundo. La vida en general se compone de vacas gordas y vacas flacas. Eso Sí, es para así, todo. Por eso hemos sí. encontrado personas que han estado en la opulencia de una manera tremenda y de repente los vemos en una situación terrible y la persona como que, Dios santo, ¿qué pasó? ¿Y cómo fulano cayó ahí? Sí, porque se le olvidó, la vida se compone de vacas gordas. Mira, nada más, ahí en Montería, y yo sé Ujú. que muchas personas de la iglesia nos están mirando en este momento, pero ¿cuántas personas de las que usted conoció que eran los ganaderos de ahí, de Montería, hoy ya no son los ganaderos? ¿Cuántas Sí, personas que usted conoció ahí que eran los señores allá, los duros, los que tenían el caballo que costaba 100 millones de pesos? Hoy no tienen nada de eso. así es, así Pero es. los que tenían las fincas allá donde nos íbamos de repente al pozo que era de X o de Y, y ya eso hoy no es de ellos, simplemente es de una persona del interior del país o de Antioquia que ahora llegó y que ya es el dueño porque el que tenía eso ya no lo tiene. Y ahora esas personas están pasando las vacas flacas y están, perdóneme la expresión que voy a usar, pero una expresión muy costeña, están llevados completamente porque no fueron capaces de guardar cuando estaba las vacas gordas. Sí, así como dice una hermana en el comentario, estamos en tiempos de vacas reflacas. en, en los meros huesos. Sí, sí, sí. No, y la Pero crisis hasta, ha sido, siga, pastor, así siga. es. Pero es hasta de buen testimonio cuando tú aprendes los principios de Dios. Porque cuando tú aprendes los principios de Dios en medio de las vacas esas reflacas, tú puedes dar testimonio de que guardaste y de que ahí hay un algo. No hay una cantidad abundante, pero por lo menos hay. Así es. Sí, eso es muy cierto, muy cierto. Y vemos también a nivel mundial, yo me puse a analizar y a escuchar la noticia, ¿sí? De el dueño o bueno, accionista de muchas empresas aéreas en Estados Unidos, donde dice, me ha tocado que vender acciones y vender porque ya no puedo sostener más, ¿ya? Son tiempos difíciles en la parte de la economía, ¿sí? Así es. Ahora, ¿Sí? alguien dijo, no, porque es que esto es una persecución de la iglesia. No, no es ninguna persecución de la iglesia, porque en esta situación estamos todos. Es una situación donde todos están atravesando por la misma circunstancia, el grande, el pequeño, las iglesias, las discotecas, los bares, o sea, todo el mundo está en el mismo punto. Por eso es importante tener los principios. O sea, el cristiano debió estar aventajado porque nosotros manejamos el manual. Nosotros tenemos el manual y ese manual nos enseña a nosotros. Por eso la Biblia era clara, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Y sabe, por eso harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque ese manual es el que nos habla de que debemos nosotros tener principios como el de José, debemos nosotros no meternos en deudas, debemos nosotros tener el principio del ahorro, el principio del trabajo. Mire, la Biblia nos habla, pastor, y me llega en este momento, la Biblia es la que nos presenta a la hormiga. Dice que no tienen Ay, jefe, no, pero la hormiga es tan sabia que en verano trabajo. recoge las hojas. Y usted ve a las hormigas en línea, una cantidad de hormigas cargando hojas más grandes que ella. Y uno dice, ¿para dónde llevarán tantas hojas? ¿Sabe para dónde la llevan? Debajo de la tierra, tienen bodegas
debajo de la tierra, tienen bodegas, y lo que hacen con esa bodega es que la comienzan a rellenar de hojas hasta decir ya no más. En todo ese verano rellenan, porque la hormiga sabe que después del verano viene el invierno, y ella sabe que en el invierno las hojas se caen. Las hojas comienzan a caerse de los árboles, y si no hay hoja, entonces la situación se pone difícil. Y mientras que otros animales comienzan a tener padecimiento, la hormiga está tranquila debajo de la tierra porque tiene bodega llena para comer en los tiempos de invierno. Sí, eso es muy cierto. Sí, la verdad es que sí. Y la palabra misma lo dice, ¿no? ¿Mm? Así es. Entonces, sí, si nosotros tenemos la Biblia, tenemos ventaja con las personas que no tienen la Biblia. Entonces no deberíamos estar en toda esta situación, porque la Biblia no es para uno tenerla como decoración. Me hace recordar estos días, escuchaba un testimonio a un pastor amigo que estaba predicando de hace algunos años, cuando estaban abriendo el ferrocarril de Canadá a Estados Unidos. Pero para que el ferrocarril pudiese pasar a tierra estadounidense, tenía que pasar por un potrero, si así lo podríamos decir, que era de un señor al cual le quiero poner por nombre Frank. Tenía que pasar por el potrero de Frank. Entonces tenían que llegar a un arreglo con Frank. Entonces, en el arreglo que llegaron con Frank, porque solamente era un pedacito que tenía que dar Frank, entonces llegaron a un arreglo, pues le dieron cierto dinero, pero le dijeron a Frank: mira, te vamos a dar un dinero y te vamos a dar un tiquete, que va a ser un tiquete de por vida. Este tiquete usted lo puede usar en cualquiera de los trenes de esta empresa, a cualquier destino que usted desee, a cualquier destino, todas las veces que usted quiera, durante toda su vida, hasta que usted viva. Uno diría: oiga, tremendo. Pero ¿sabes qué cuenta la historia norteamericana? Que Frank cogió el tiquete y lo que hizo es que lo mandó a plastificar. Dice que Frank nunca usó el tiquete, lo mandó a plastificar y se lo colgó en el cuello, para que para mostrárselo a toda la gente, a todo el que lo veía, se lo mostraba y le decía: mira, este tiquete es un tiquete que sirve para uno subirse en el tren, en cualquier tren, a cualquier destino durante toda mi vida. Se cuenta que Frank murió y nunca usó el tiquete. Hay gente así, pero con la Biblia. Tienen la Biblia como lujo, simplemente como un adorno, pero nunca la usan ni la utilizan. Nunca se han dado al trabajo de conocerla. Por eso no conocen los códigos y no conocen las bendiciones que están ocultas en ese libro, porque la Biblia no es para tenerla colgada como adorno, es para usarla no es para que hagamos como Frank, que murió sin haber usado tremenda bendición que tenía. Así es. Pastor, a mí me inquieta algo, ¿sí?, con relación al tema que estamos tocando, y es la isla, ¿ya? La isla sabemos que es muy turística y muy comercial, y frente a esta situación, no sé cómo está haciendo la isla para poder sostener todo un andamiaje completo allá, no sé, pastor. Hay una crisis tremenda, sí, usted lo ha dicho, el 80% de los ingresos de la isla son por turismo. Entonces, y el turismo está cerrado, o sea, no están llegando vuelos a San Andrés, los hoteles están cerrados. Por ende, si los hoteles están cerrados, o sea, si no llegan aviones, los hoteles están cerrados. Si los hoteles están cerrados, quiere decir que no hay turistas. Si no hay turistas, los almacenes de todos los turcos y de toda la gente que está en el comercio están cerrados. Entonces es una crisis tremenda en la isla. Durante este periodo de tiempo, pues no se ha hecho culto. Pues igual nosotros que tenemos los ahorros, lo que hemos hablado, con los ahorros pues hemos podido adquirir por algunos mercados para ayudar a algunos hermanos de la iglesia, a algunas personas. Con los ahorros hemos podido hacer cosas. Entonces no ha sido tarea fácil, no ha sido solo, como le dije, en Bogotá, no ha sido solo en Montería, es un asunto a nivel nacional y mundial. Y bueno, acá en San Andrés, acuérdense, acá estamos dos veces aislados. Uno porque es una isla, y dos porque dentro de la isla estamos
en cuarentena. Entonces no ha sido tarea fácil lidiar con todo esto. Gente que vive del día a día, de salir a ver si venden un plan turístico, ese tipo de gente que sale a la playa a ver si vende un plan turístico, pero no tienen para vender y que no tenían el principio de José. Entonces ese tipo de gente que, bueno, has tenido que necesitar un mercado y han llamado, bueno, listo, hemos tratado de proveer en el tema del mercado, pero siempre hemos estado enseñando este tema, este principio, el principio de José, siempre lo hemos estado enseñando, el principio de no se endeude. Eso ha sido fuerte acá, pastor, gracias a Dios. Sí, pastor, yo quiero hacerle una pregunta y ya como para ir encerrando el tema, ¿sí? Vimos también que la Biblia habla de una restauración, ¿sí?, económica para el mismo pueblo de Israel, ¿verdad? Con el principio de administración. Para nosotros, hoy en día, ¿sí?, ¿cómo sería ese proceso de restauración financiera, ¿sí?, a la luz de la palabra en estos tiempos de crisis? Mira, yo he estado muy admirado, usted que me pregunta, perdón, me preguntaba sobre la isla. Yo tengo que también agradecer a muchos creyentes que en medio de las dificultades han sido fieles a Dios. En medio de la crisis, muchas personas, yo he quedado sorprendido porque en medio de la crisis la gente ha llamado incluso para decir, pastor, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda. Gente que incluso me han llamado para decirme, pastor, mira, yo quiero dar esta ofrenda para que puedan de pronto comprar un mercado para alguien. Entonces, es importante tener en cuenta, pastor, la historia de la viuda de Sarepta, que la leemos con facilidad y todo, pero esto es más vivirlo, porque cuando vemos que la viuda de Sarepta dio la torta al profeta, lo leemos así de rápido, pero hay que tener en cuenta que ya ella no tenía más y que era un tiempo de crisis, de sequía, donde no había nada más. Así que yo creo que ella hizo solamente dos tortas, la torta del hijo y la torta del profeta. Perfecto. O sea, porque no quiero espiritualizarme tanto para pensar de que no hizo la del hijo. Vamos a pensar que hizo la del hijo y hizo la del profeta, porque igual había masa para dos tortas, para la de ella y la del hijo. Entonces ella determinó no comer ella, pero dar para el hombre de Dios. Esto a veces leerlo es fácil, el asunto es cuando uno entra allí, pastor, ¿qué está diciendo usted que debemos dar? No, lo que estoy diciendo es que lo que nos puede sostener en estos momentos de crisis es la fe, es tener la claridad de nuestra fe, es entender y creerle a Dios. Yo creo que esto es una prueba y yo creo que esta prueba está al punto de culminar, pero que aprendamos a serle fiel a Dios en medio del no hay, en medio de la situación difícil, que usted no se cierre, porque hay algunos cristianos que, bueno, y ahora no, estos momentos no son momentos para dar, porque yo no tengo, es que yo qué voy a dar. No, es aprender a dar en momentos de crisis. Cuando uno aprende a dar en momentos de crisis, uno se sorprende de una manera impresionante. Nada más estos días, pastor, yo recuerdo, le dije a mi esposa, me fui solo y fui y llevé algo de lo que nosotros teníamos, un mercado. Normalmente nosotros aquí como iglesia estábamos dando mercado, pero yo cogí mercado del mío y yo dije, voy a llevar un mercado, coger de lo mío y lo fui y lo llevé. Y se supone que yo por los mensajes que estamos mandando por el Facebook y todo, estoy diciendo que nosotros estamos dando mercado. Entonces, yo llevé el mercado, llegué a la casa y le dije a mi esposa, mira, acabo de dar mercado del nuestro, nos quedamos casi sin nada nosotros aquí, pero sentí de dar un mercado. Y oiga, pastor, no había pasado una hora cuando alguien me escribe, pastor, que bajen, que allá abajo hay una persona, y me sorprendió que bajamos, había un camión allí, y entonces tremendo mercado, pero con énfasis. Pastor, es que este mercado no es para la iglesia, es para usted. Ahora, ¿por qué me sorprendía? Me sorprendía porque nada más acabábamos de hacerlo y el énfasis era, esto no es para la iglesia, este mercado es para usted. Me sorprendía, ¿para mí? Que me hayan traído mercado para mí, no porque la gente no me dé a mí, sino que en estos momentos todo el mundo debe dar por hecho que yo estoy bien porque estoy dando mercados a otros a través de las redes, pero esta persona estaba mandando, y entonces yo entendí que simplemente lo que estaba pasando ayer era que se estaba cumpliendo una ley. El que da recibe. Es aprender a dar en medio de las crisis. Yo sé que vienen momentos
extraordinarios, momentos grandes. Esto tiene punto de caducidad. Esto tiene tiempo de caducidad. Esto no va a ser eterno. Vienen tiempos y créame que se va a soltar unos tiempos de bendición tan grandes que nosotros jamás habíamos soñado. No estés triste. Le hablo a alguien que nos está viendo en este momento. Hay gente que está en depresión, que está en situaciones tremendas. Le estoy hablando a usted. Créame, vienen momentos tremendos para usted, para su casa, para su familia. Viene algo maravilloso de Dios. Veo algo grande y poderoso de Dios para usted. ¿Sabe? Usted que se ha sentido solo, usted que se ha sentido sola, usted que ha sentido como que Dios te ha abandonado. Te estoy hablando a ti de parte del cielo. Viene algo extraordinario de Dios. Viene algo grande. Así como tú has sentido que esto es grande, viene algo extraordinario de Dios para usted, que no tendrás memoria de lo que ha pasado en estos días. Así es, pastor. Qué bueno compartir y un tema que en este tiempo, ¿cierto? Es necesario, Carlos, ¿verdad? Porque no debemos dejar a un lado que la economía ha sido tocada por la crisis, ¿verdad? Amén, así es. Y no, me alegra mucho, pastor, que haya aceptado mi invitación, que esté compartiendo con nosotros. Y yo sé que no va a ser la primera vez, pastor. Gracias. Vamos a estar siempre. Si la iglesia todavía no se abre, será por este medio. Y cuando ya se abra, será presencial para la iglesia, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Amén, así pastor, que, pastor, estamos muy agradecidos. Sí, señor. Mi aprecio para usted, para su esposa, para sus hijos, una bonita familia. La verdad que me encanta mucho esta invitación y recuerde una vez más mi aprecio para usted y para esa bonita iglesia que Dios te ha permitido pastorear. Un gusto y tú sabes, mi casa es tu casa. Amén. Pastor, nosotros siempre en este tiempo y en estos espacios tenemos un tiempo de orar por peticiones, ¿verdad? Por personas que nos dicen, quiero que oren por esto otro. Y tengo dos peticiones, pastor, que me gustaría que pues orara por ellos, ¿no? Una es por Robert de Gregory, que está en Boston, Estados Unidos, y es posible que tenga el COVID-19, ¿ya? Está pidiendo oración por eso, para que Dios pues toque su vida. Y también de un gran amigo, el hermano de un gran amigo mío, que está en Bolivia, que es, él es pastor también y es médico, Joel Solís, ¿ya? Son dos personas que hasta el momento lo tenemos aquí en la bandeja, de oración. Y me gustaría que el pastor nos bendijera con oración para ellos por ese motivo. Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar entonces. Amén. Padre y Dios que estás en los cielos, Señor, llegamos hoy delante de tu presencia para adorar, para exaltar, glorificar tu nombre. Tu palabra dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo sobre algo que pidamos en tu nombre y tú responderás, oh Dios. Padre, hoy nos ponemos de acuerdo para orar, Dios mío, por nuestro hermano Robert, Señor, allá donde se encuentra, Señor. Declaramos, Dios mío, por Robert Gregory, Señor. Padre, reprendemos toda enfermedad. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por tus llagas fuimos nosotros curados. Además, nos has dado autoridad para reprender la enfermedad y declarar sanidad. Así que reprendemos ahora esta enfermedad y declaramos sanidad, Señor, sobre Robert. Robert, te declaramos sano ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que la mano del Señor se extiende en tu favor y declaramos victoria ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que ahora comienza un nuevo tiempo en tu vida, en tu casa, en tu familia. Declaramos que tu familia es rodeada por la presencia y la gloria de Dios y que hay sanidad en toda tu casa. En el nombre de Jesús, Señor, oro
oro también, Dios mío, por Joel Solís, para que tú lo guardes, para que tú lo cubras, Dios mío. Señor, ahí, Dios mío, en Bolivia, Señor, declaramos que la mano poderosa tuya lo guarda, lo cubre. Señor, que no lo tocará la mala noticia, que no lo tocará la enfermedad, sino que por el contrario, Dios mío, tu mano poderosa, tu vara y tu callado le infunde aliento. En el nombre de Jesús, gracias Dios, declaramos victoria sobre ellos. Amén y amén. Pastor, nosotros tenemos un hermano que está detrás de bambalinas, como decimos nosotros, ¿sí? Que es el que nos mueve toda la parte de ¿qué? De medios, ¿ya? De comunicación, que es Joymer, y su papá también está enfermo, ¿ya? Entonces, hagámosle extensiva también una oración por el papá de Joymer, que se encuentra en Montería y está enfermo. Ok. Padre y Dios, te doy gracias. Una vez más, Dios mío, Señor, nos ponemos de acuerdo. Señor, oramos, Dios mío, por la vida de Joymer. Gracias por él estar solícito, Señor, en estos tiempos, Señor, de dificultad y en estos tiempos, Dios mío, Señor, del coronavirus. Él, Señor, ha estado solícito, Señor, para trabajar, para activar, Dios mío, y Señor, y que tu palabra pueda llegar al pueblo. Señor, lo bendigo a él, pero también queremos orar por su padre, que se encuentra en la ciudad de Montería enfermo. Señor, reprendemos toda enfermedad. Con la autoridad que tú nos has delegado, declaramos sanidad sobre el cuerpo, Dios mío, del padre de Joymer. Señor, reprendemos, Dios mío, todo lo que no sea tuyo, Señor, ahora de este cuerpo, y declaramos sanidad. Lo declaramos sano con la autoridad que tú nos has delegado. Declaramos vida, Señor, sobre él, y declaramos salud ahora. En el nombre de Jesús, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, yo declaro sanidad fluyendo sobre este cuerpo. Gracias, Dios. Amén y amén. Y amén. Amén. Ay, pastor, Bueno, gracias por esas bendiciones grandes, por este tema. Un abrazo. Y yo sé que cosas grandes vendrán. Amén. Pastor, un abrazo fuerte de parte mía, de mi familia, de mis hijos, Amén. que también te aprecia muchísimo. Un abrazo, sí, Señor. Que Dios me le bendiga, y a toda esa gente que está conectada, un abrazo, bendiciones. Amén, pastor. Nos vemos más adelante. Muchas gracias, mis queridos hermanos, que hoy nos están viendo en esta transmisión. Espero que haya sido de bendición para ustedes este tiempo maravilloso. Un tiempo donde hemos visto que realmente hay principios que Dios ha puesto para el mundo, pero también para la iglesia, porque los principios de Dios son para todo el mundo. Pongámoslos en práctica y estemos atentos. Y esperamos que mañana estemos nuevamente conectados para un nuevo tema y una nueva bendición. Dios me les bendiga enormemente y que tengan una feliz noche.